día de hoy vamos a abordar la materia de procesos industriales con su enfoque en procesos agroindustriales. Mi nombre es Leana María Celis Reyes, el nombre de mi compañera Andrea Natalicia Suque Torres. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Iberoamericana, para la docente Patricia Aragón. Bueno, como mi compañera lo indica, en este proyecto vamos a hablar sobre la agroindustria que desempeña un papel muy importante en la transformación de materias primas de origen animal y vegetal. Hablaremos más que todo de los diferentes procesos que se realizaron, de la pasteurización de la leche, la mantequilla, la fermentación de frutas y la elaboración del papel. En esta ocasión, en la pasteurización de la leche, hubo varios ítems que algunos cumplieron y otros no. El primer ítem que no se cumplió fue el uso de la olla de acero inoxidable, ya que pues por temas de presupuestos tocó optimizar lo que se tenía al alcance. Entonces se utilizó una de aluminio. Este material nos puede servir de mucho, pero el tema es que nos altera un poco las propiedades químicas de la leche. Entonces, de igual forma, el resultado fue exitoso. El segundo ítem fue el control exacto de la temperatura. Se cumplió, ya que se pudo mantener, se pudo observar que el control de la llama, o sea, del fuego, ayudaba mucho para que pudiera mantenerse y también tener una forma correcta de poder eliminar o que no se dañara más que todo los nutrientes de la leche. En el tiempo de la pasteurización se cumplió, el tiempo fue suficiente para lograr el objetivo y pudimos controlar los riesgos de las presencias de los microorganismos y la sobrecalentación de la misma. En la agitación constante eh, se cumplió, eh, esto se requirió una ayuda para poder mantener los movimientos y el producto fue el calentamiento de una forma eh, donde pudimos observar que todo fue uniforme. En el enfriamiento de manera rápida se logró, ya que pudimos utilizar el hielo en el agua, tratando de que hubiera un enfriamiento un poco más acelerado y eh, el resultado fue exitoso, ya que hubo una propagación de microorganismos. En la higiene de utensilios se logró, ya que la esterilización de utensilios se aplicó de forma tradicional y el producto fue posibles contaminaciones en el producto final. Eh, en el envase esterilizado se logró, ya que utilicé un envase plástico. No había de vidrio, pero se optimizó el tiempo también que había y también los recursos que se tenían al alcance. El producto fue en la contaminación posterior en el transcurso de las horas. Bueno, pues vamos a abordar el proceso de la elaboración de mantequilla. Entonces tenemos el primer paso, que fue el tiempo de reposo de 24 horas. Se utilizó leche extraída directamente de la vaca o extraída del campo, donde se inició el proceso de cocción y se dejó posterior a esto las 24 horas que requería el proceso. Mm, Siento que sí tiene mucho que ver la calidad de la leche que se tenga, dado de que no todas las leches dan la suficiente grasa para cumplir este tiempo de reposo y lograr ese segundo paso que es la separación de la grasa.
En cuanto al método del batido, es importante que siempre se tenga ayuda mecánica, ya que sin una batidora no es posible lograr como la textura que se desea en el momento del batido. Para la eliminación del suero, el drenado es súper importante, ya que si se deja muy húmeda la mezcla, hace que no se conserve lo suficiente o no tenga su integridad la mantequilla. Entonces, cuando se va a hacer el lavado con agua fría, está demasiado líquida o está demasiado dura, lo que hace que como que haya un derretido durante el lavado. Importante también en el paso 6 la higiene del proceso, ya que dado de que se debe manipular mucho con las manos, puede haber una contaminación muy fácil durante, digamos, el reembasado de, de utensilios de uno a otro, como por ejemplo el colador, las cucharas que se utilicen durante este proceso. También podemos hablar de la temperatura del proceso. Eh, en ocasiones debe ser muy controlada, ya que la temperatura es crucial para que la mantequilla ni se vuelva muy líquida ni se vuelva muy dura, sino que debe estar en una temperatura adecuada para su manipulación. Se reenvasó en un, en un envase plástico, pero no es muy recomendable utilizar los envases plásticos como tazas porque puede generar una contaminación con el paso de las horas de la mantequilla y pues claramente no se quiere que esto ocurra con el producto. Bueno, en cuanto a la fermentación, este proceso fue bastante interesante. Hablo por el tema de las materias primas. Importante siempre utilizar de pronto uva de la pequeña, ya que la uva que es importada, grande, llamada chilena, esta uva, dada a sus características, no es tan fácil lograr como su fermentación. Entonces se inició con el proceso de esterilización del recipiente. Se cumplió la expectativa porque se requería un envase de vidrio. Entonces utilicé una refractaria pequeña para realizar este proceso. Eh, Habla en el paso 2 sobre el control de la temperatura. La temperatura es muy importante que sea en un ambiente controlado. Gracias a Dios me encuentro en una zona que es clima frío, lo que hace que los productos no entren como en estado de descomposición muy rápido. En cuanto a la cantidad y el tipo de azúcar, es importante ya que él es como el acelerador a que la fermentación se cumpla. Debo decir que no fue fácil lograr como el proceso de la fermentación, dado que las uvas no eran lo suficientemente eh, con altos niveles de azúcar para lograr ese nivel de alcohol al máximo y lograr una fermentación mucho más acelerada. También utilizamos el proceso del uso de la levadura, iniciando con su activación en agua caliente, pues claramente esto hace que el proceso dure un poco más en cuanto a su montaje, por decirlo así. Luego, para la protección del recipiente, importante siempre mantenerlo aislado, pero aquí es donde también se juega con el proceso de que se puede contaminar por el ambiente en el que se saca y se ingresa al lugar donde estaba como en estado de reposo. El tiempo para mí fue demasiado corto, tiempo de fermentación fueron 3 días. No siento que la fermentación no logró como demasiado burbujeo pues para mi título personal, pero se hizo su monitoreo, se cumplió con el monitoreo del proceso y en cuanto a su olor, sabor y apariencia, se cumplió porque su olor era pues ácido, su sabor también bastante ácido y su apariencia era espumosa.
Ahora hablaremos sobre la elaboración del papel. En este caso, la elaboración del papel fue un poco más sencillo, pero tuvo sus complicaciones, ya que pues el tamaño del papel se cumplió. Eh, de igual forma, fuera utilizando herramientas como de pronto tijeras o utilizando las manos, se podía tener eh, un tamaño adecuado. El impacto que tuvo el producto pues fue que su textura fue la correcta y tuvo una alta resistencia. El tiempo del remojo se cumplió, eh, fue un tiempo suficiente para poder tener una elaboración del producto. Su impacto fue la formación de la pulpa, ya que el remojo ayudó a que cuando se hiciera la homogeneidad de la pulpa en la licuadora tuviera un poco más sencillo el proceso. Fue un poco complicado porque ya que era demasiado papel, entonces empezaba como a generar grumos. Pero sí, se atascaba un poquito, pero se logró el objetivo. Tocó sacar un poco de lo que se había echado en el vaso de la licuadora, pero se logró el objetivo. El papel pues no fue un poco uniforme, pero se logró que se pudiera tener la homogeneidad se requería. En la adición del agua a la pulpa, la mezcla a veces quedaba o muy líquida o muy espesa, entonces tocaba tratar de medir un poco y observar la textura que tuviera. Y cuando ya teníamos el objetivo, pues hubo unas dificultades porque pues se pensaba mucho en la formación de la hoja. En la distribución de la pulpa, la mezcla se pudo tener una distribución buena, hubo un espesor correcto para llegar a manipularla. Aquí en Bogotá se realizó en un tiempo donde el clima estaba adecuado para el secado. Duró solo 24 horas. eh, yo vivo en una casa donde hay tejas, entonces se aprovechó ese ambiente y el secado fue exitoso. Como conclusión de este trabajo, podemos ver que los procesos reflejan un papel muy importante para un desarrollo sostenible, una innovación y una mejora en la calidad de nuestra vida. Esto lo podemos utilizar mucho para nuestra vida cotidiana, y son conocimientos que adquirimos para poder usar nuestros recursos naturales o en algún momento que se puedan llegar a utilizar en algún caso de pronta emergencia o para un evento especial. Y podemos observar que se lograron aplicar todos los procedimientos, obtuvimos el resultado de los productos a partir de la materia prima que generaron nuevos conocimientos en el sector agroindustria y nos ayudaron a, a, qué? a, a generar algo que podemos utilizar a futuro. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.